Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, o a la hora que nos estás viendo. Dios te bendiga en gran manera. El día de hoy continuaremos con lo que es el estudio del libro de Génesis. La anterior semana lo habíamos dejado en el capítulo 19 y el día de hoy lo continuaremos, el mismo capítulo 19 hasta el capítulo 20 y llegaremos hasta el capítulo 21. ¿Ok? Así que prepara tu Biblia, agárralo, agarra un cuaderno, agarra un bolígrafo y nos pondremos a estudiar. Y pues bueno, nos habíamos quedado en la parte de que Sodoma y Gomorra ya habían sido castigadas, que Lot había salido conjuntamente con sus hijas, con su esposa había mirado hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal y actualmente Lot está con sus hijas en una ciudad. Vamos a seguir leyendo y vamos a descubrir lo que va a pasar de aquí en adelante. ¿Ok? Capítulo 19, versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Aquí lo interesante es de que los ángeles le habían dicho, sal, sal ahora, corre. Y Lot pide un favor y dice, por favor, envíenme a Zoar, déjenme ir a Zoar. Zoar era una ciudad, un vallecito, un valle donde él podía cultivar, donde él podía vivir moderablemente bien. Entonces, él es lo que pidió esto, vivir en Zoar. Eh, los ángeles dicen, ok, ve a Zoar, pero corre ahora mismo. Ahora, lo interesante aquí es de que versículos anteriores leímos de que el humo subió como un humo de horno, como humo de horno. No solamente cayó a la ciudad de Sodoma y Gomorra, sino que se extendió el humo, porque el humo como de horno, no solamente digamos cuando algo se quema en el horno, no solamente se queda en el horno, sino se expande. Entonces el humo de Sodoma y Gomorra también se expandió hacia los alrededores. Tal vez fue esta una de las razones del por qué, versículos después, hace que Lot deje este valle de Suar. Leamos. Entonces la mayor, bueno, ahí directamente dice que, que se fuera a una cueva. Eh, Él y sus dos hijas se fueron a la cueva. Posiblemente haya sido por el humo de la destrucción de Sodoma y Gomorra que tomaron esta determinación de poderse ir hasta una cueva. ¿Ok? 31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. La mayor le dice a la menor, ok, haremos algo. ¿Sabes? La costumbre de nuestra tierra es de que... La costumbre, ¿cuál es la costumbre? La costumbre de que está hablando aquí la mayor a la menor es el casarse. Eso era la costumbre. Abraham se había casado con Sara. Su papá se había casado, o sea, Lot se había casado con su esposa. Entonces, esto era la costumbre. Antes de salir, las dos señoritas de Sodoma, de Gomorra, estaban concubinando con sus novios, pero no así se habían casado. Entonces, por eso también les decían, tengo dos hijas vírgenes. Ellas no habían conocido varón en los términos bíblicos. Entonces, de esa manera es que dicen, ok, no hay más varones en la tierra para que podamos hacer la costumbre de la costumbre que nosotros tenemos, el cual es casarse. Ok, entonces, eso era parte muy importante. Tenían que casarse. Todo aquel que vivía con un varón, con una mujer, tenía que casarse. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, en esa parte, ellas dos dicen, no tenemos con quién casarnos, no tenemos que hacer, entonces te propongo algo. La mayor le dice a la menor, te propongo algo. ¿Qué es lo que le propone? Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Lo que ellas querían es tener hijos, eh,
para que el linaje siga en pie. Y no encontraron otro remedio que estar con su papá, con Lot. ¿Ya? Entonces agarraron vino. Ahora, para que este vino pueda estar en sus manos, eh, dos cosas. Una de las dos, o que plantaron un viñedo en una cueva y que pasaron aproximadamente 3 a 4 años, 2 a 3 años mejor dicho, para que produzca uva y después lo conviertan en jugo y que macere y pasen otros 2 años más para darle a beber a su papá, cosa que es muy difícil tal vez de hacerlo. Dentro de una cueva no lo podían hacer, entonces posiblemente sus hijas hayan ido otra vez a Zoar, otro pueblo, para conseguir vino. ¿Y consiguieron vino para qué? Para darle de beber a su papá. ¿Ok? Entonces ellas dieron de beber a su papá vino. ¿Para qué? Para embriagarlo. Recordemos en los pasajes anteriores acerca de Noé, cuando dice que bajó del arca, una de las cosas primeras que hizo fue construir un altar a Dios, pero también una de las cosas primeras que hizo es plantar un viñedo. Un viñedo no es algo pequeño, es algo grande para conseguir mucha cantidad de uvas, después hacerlo jugo y que macere y que se convierta en vino. Un viñedo tarda en aproximadamente 2 a 3 años en crecer. Y después para macerar, ponlo uno igual, 2 años para que se convierta así un vino para que te embriagues. Entonces, en los tiempos de Noé sí pasó aproximadamente 5 o 6 años para que pudiera beber ese vino. Entonces, en ese tiempo lo que hicieron sus hijas no fue eso, no fue plantar un viñedo, también lo especificaría la Biblia porque es un dato muy interesante, sino lo que hicieron desde un punto de vista de estudio es que fueron a buscar vino, consiguieron vino y le dieron de beber a su papá. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Entonces, aquí la mayor da de beber a su papá y tiene relaciones con su papá. Su papá, al punto de ser embriagado, no, no sabe lo que pasó. O sea, solamente se embriagó, no sabe cuándo entró su hija al lugar donde estaban durmiendo ni cuándo salió. Estaba totalmente mareado, totalmente ebrio. Ahora, el por qué ha consentido tal vez beber, posiblemente Lot estaba totalmente decepcionado consigo mismo, triste consigo mismo, porque se fue a vivir a los exteriores de esta ciudad de Sodoma y Gomorra. Después entró a vivir dentro de la ciudad. Cuando le dijo sal de acá, salió y su mujer se convirtió en una estatua de sal. Eh, Tuvo que estar viviendo un momento muy triste en su vida. Posiblemente la decepción, la desesperación haya hecho que Lot esté choqueado y por eso bebió. Posiblemente haya pasado esto. Entonces bebió mucho, la verdad, para poder estar totalmente ebrio y no poderse dar cuenta cuando entró su hija y cuando se levantó. ¿Ok? El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Ahora la mayor le, le sugiere a la menor, sabes, ayer ya yo dormí con papá, así que esta noche tú también hazlo para que conservemos la descendencia. Le está dando de sugerencia de que pueda tener relaciones con su papá. Esto está totalmente mal. No se puede decir de ninguna manera, en los tiempos antiguos eso estaba permitido, no, de ninguna manera. Muchas veces decimos, ¿y de dónde consiguió Caín su esposa? Sí, posiblemente haya sido una de sus hermanas o primas o un familiar cercano. Pero hasta ahí se podía llegar. Es como hordas, familias, clanes y demás
se podía llegar hasta ese punto de poderse casar con un familiar de segunda línea, digámoslo así. Pero en este caso no podía ser un papá o una mamá. Caín sí se casó con de uno de sus familiares, posiblemente una hermana o una prima, pero porque no había más personas en el mundo, ¿ok? Entonces tuvo que hacerlo de esta manera. Esto también ya lo pasamos dentro de la escuela bíblica dominical. Pero ahora lo que están haciendo sus hijas está totalmente mal. No podían tener relaciones con su papá, pero ellas optan por esta decisión. No está nada correcto, pero así lo hicieron. ¿Ok? Vamos. La hija menor también. Vamos a ver el versículo 35. Y dieron de beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Volvió a beber 2 días seguidos, hasta el punto de no darse cuenta absolutamente de nada. Eh, 37, 36. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Es decir, que sí quedaron embarazadas y sí tuvieron dos, cada una un hijo. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Después vamos a darnos cuenta que después en otro estudio bíblico de otro libro vamos a ver que Moab o los moabitas también fueron una parte que marcó trascendencia en la Biblia, el pueblo de Moab. Y también los amonitas. Los amonitas siempre están escritos en las escrituras, hicieron muchas cosas. Estos dos pueblos nacieron de algo que no fue bueno, tanto los moabitas como los amonitas. Fue, fue algo que no se debe de hacer, ¿ok? De ninguna manera, y pues bueno, eso fue lo que pasó. Esto fue la triste historia de Lot, el triste final de Lot, porque después ya no nos hablan de él, ya no se conoce más de él, no se sabe más de Lot en los registros bíblicos. Tampoco de sus hijas, sí conocemos a los moabitas y a los amonitas, pero Lot, esto fue la conclusión de su historia. ¿Ok? Vamos a continuar con la lectura bíblica y esto nos vamos al capítulo 20, Abraham y Abimelech. Eso es algo muy interesante. ¿Se recuerdan de Abraham cuando entra a la tierra de Egipto, juntamente con Sara? Algo de esta historia similar también pasa con Abraham y Abimelech. Vamos a leerlo, vamos a estudiarlo. De allí partió Abraham a la tierra de Negev, acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Salió de donde estaba, se fue hasta la tierra del Negev. ¿Ya? Fue forastero en la tierra de Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Como les dije, vuelve a ser la misma historia. Con el rey de Egipto, Abraham tuvo miedo de que lo matasen a él, entonces dijo, es mi hermana. Es mi hermana, por eso el rey de Egipto dijo, ok, tráigamela, yo voy a tomarla como mujer, como esposa. Y algo similar sucede ahora con Abimelech. Vuelve a decir Abraham, es mi hermana. Ahora, ¿está mintiendo Abraham con respecto de que es su hermana o no lo está haciendo? Es algo muy interesante. Ahora lo vamos a ir estudiando de que Abraham, el padre de la fe, no estaba mintiendo. Si era realmente su esposa, Sara. Pero al momento de decir es mi hermana, ¿estaba mintiendo o no estaba mintiendo? Y vamos a verlo, vamos a descubrir en la palabra si lo estaba haciendo o no lo estaba haciendo. ¿Ok? Dice así.
Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: He aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Dios mismo le habló a Abimelech diciéndole: No, no está bien, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada. A un Dios, a un rey pagano, Dios le estaba hablando y le estaba diciendo: muerto eres por causa de esta razón. Sigamos con la lectura. ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Si bien Abimelech le había traído a Sara al reino, eh, Dios impidió que tuviera relaciones con Sara. Ahora, ¿por qué le ha tomado a Sara, a Sarita, el rey Abimelech? Recordemos que Sara era de muy hermoso semblante. Y a pesar de que en este momento tiene entre 90 y 89 años para adelante, entre 80 y 90 años, Sara, a pesar de esto, a pesar de la edad, seguía siendo hermosa y de buen semblante. Era una persona única. Eh, era Sara, era Sara. La Biblia nos habla de mujer virtuosa para que las matriarcas entren a lo que es la historia de matriarca. Yo pienso que esas tres mujeres, las tres matriarcas, comenzando con Sara, eran mujeres virtuosas. Y por eso mismo, no solamente de su aspecto, sino por sus cualidades como personas, se fijaron tanto el rey de Egipto como ahora como el rey Abimelech. Y, y Dios impide que la tome como mujer, le impide que tenga relaciones con Sara. Vamos a seguir leyendo. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Si no la devolvieses, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahora hay algo importante. Aquí Dios le está diciendo en sus sueños que la mujer que ha tomado ahora lo devuelva a su marido, porque su marido es profeta. ¿Qué es profeta en este tiempo? Es aquella persona que habla con Dios y Dios habla con él, y él, profeta, también habla de parte de Dios a los demás. Y esto era Abraham. Abraham hablaba con Dios, Dios hablaba con Abraham, y también Dios hablaba con Abraham para que comunicase a otras personas. Esto era considerado profeta y es la primera vez que aparece la palabra profeta dentro del estudio. ¿Ok? Es en Génesis que aparece la palabra profeta y Abraham era profeta. Si Abimelech iba a hacer caso y devolvía a Sara con Abraham, Abraham iba a orar por él. Pero si no le iba a hacer caso, si Abimelech iba a endurecer su corazón, entonces iba a venir algo en contra de Abimelech. Como dice, de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera, han temido en gran manera. Todos los países, todas las naciones en este tiempo eran naciones idólatras. Si bien tenían su dios hechos de metal, de madera o de bronce, estos no hablaban con ellos, solamente eran adorados. Pero en este caso, el Dios de Abraham habló con Abimelech por medio de un sueño, y esto contó a todos sus allegados, y todos tuvieron miedo en gran manera. Cuando se hace la expresión gran manera,
es porque es algo súper resaltante, en gran manera. Algo que están exaltando y diciendo que es grande. Entonces su temor y su miedo era grande. ¿Por qué? Porque por primera vez habían escuchado a un Dios que hablaba con alguien. Y ese era el Dios de Abraham. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Me dijiste que es tu hermana. Has hecho algo malo contra mí, has pecado contra mí. ¿Qué te he hecho? Tenía razón en poderle decir estas palabras a Abimelech a Abraham, sí. Si bien Abimelech, vamos a leer pasajes después, que si bien Abimelech ya tenía mujer, ya tenía concubinas, según sus leyes antiguas, podía tener una mujer más. No, nada solo impedía esa nación, era el rey. Pero no podía estar con una mujer casada. Entonces por eso le dice, ¿qué te he hecho yo para que me habías dicho tales cosas? ¿Te he hecho daño? ¿Por qué me has mentido? Vamos a ver. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Aquí viene la respuesta. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Entonces estamos viendo aquí que la tierra de Abimelech era una tierra también cruel, que por ver a la mujer hermosa, Sara, le iban a matar a Abraham para tenerla como mujer. Entonces esa ha sido la razón del por qué Abraham dijo esas palabras de es mi hermana, para que no muera Abraham. También Sara consintió y dijo, sí es mi hermano. Pero, ¿se acuerdan la pregunta? ¿Abraham estaba mintiendo o no? Vamos a responderlo, aquí está, pasajes siguientes, en versículos siguientes. 12. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre. Taré. Ok. Mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Se dan cuenta que Abraham no estaba mintiendo? Realmente Sara sí era su hermana, su media hermana por parte de padre. Su papá era Taré. Taré posiblemente haya estado con otra persona y de esa relación nació Sara. Entonces sí era su media hermana y también la tomó como mujer y sí era realmente su esposa. Entonces Abraham no mintió. Realmente era su media hermana. Vamos a seguir leyendo. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. Esta es la merced. ¿Qué significa merced? Favor. Este es el favor que vamos a hacernos mutuamente, que quiero que hagas conmigo. Que en todos los lugares a donde lleguemos digas, de mí, mi hermano es. Entonces Abraham, al salir de la tierra de Harán, le dijo, Sarita, donde vayamos, vas a decir que yo soy tu hermano, ¿va? Ella como que, ok, porque era verdad. Y los dos tomaron esa decisión y lo hicieron así. Ya. 14. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y se devolvió a Sara su mujer, y le devolvió a Sara su mujer. Ahora aquí, cuando salió de Egipto, les dio muchas riquezas a Abraham. Ya era riquísimo. Fue a rescatar con 300 hombres nacidos en casa a Lot. Venció, tomó recompensa de esa guerra que ganó contra reyes. Dio el diezmo al rey sacerdote de Salem. Y ahora, Melquisedec. Y ahora, cuando ha ido a la tierra de Abimelech, ahora Abimelech le regala
también ovejas, vacas, y ahora le da más siervos aún. Le da más siervos. Vamos a seguir leyendo. Y dijo Abimelech, he aquí la tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. He aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Hasta ahí. 1000 monedas de plata. 1000 monedas de plata le ha dado a Abraham. ¿Ya? ¿Cuánto es 1000 monedas de plata? Aproximadamente en bolivianos, 1000 monedas de plata es 167.000 bolivianos. 167.000. 167.000 bolivianos le ha entregado a Abraham. ¿Ya? Eh, ¿Esto cuánto equivale? ¿A cuántos salarios mínimos aproximadamente? A 75 salarios mínimos aproximadamente. 75 salarios. ¿Y cuánto es 75 salarios? Haciendo las conversiones, sumas, restas, multiplicaciones, aproximadamente 6 años de trabajo. Le han dado, ok, o sea, digamos, una persona va a trabajar en una empresa, se le da paga mensualmente un salario, le estaba dando como mes, un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años de salario a Abraham. Todo ese dinero le dio a Abraham, 1000 monedas de plata. 167.000 bolivianos si hacemos la tasa de conversión. Las conversiones. Le dio este dinero a Abraham. Vamos a seguir viendo. Mira que él te esté como un velo para los ojos de todos los que están conmigo y para con todos. Así fue vindicada. He hecho mal contra ti. Por favor, tome este dinero y pide a Dios que me perdone. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. El tiempo en que Sara estaba juntamente con Abimelech no sabemos el tiempo exacto, pero algo había pasado en la tierra de Abimelech. No nos adelantemos, leemos. ¿Qué había pasado en la tierra de Abimelech? Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, su mujer de Abraham, y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios había dicho. Me adelanté. Cerrado toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, su mujer de Abraham. Entonces, todo el tiempo en que Sara estaba en el reino de Abimelech, su mujer no podía tener hijos, ni sus siervas. Toda matriz había sido cerrada, nadie podía embarazarse. Y esto había sido como consecuencia por haber tomado a Sara. Después que Sara fue devuelta a Abraham, entonces oró a Abraham a Dios y Dios permitió que volvieran a estar embarazadas las mujeres de Abimelech o del reino de Abimelech y volvieron a tener hijos. ¿Ok? Entonces, aquí es algo muy importante de parte de Abraham, lo cual oró, lo cual pidió a Dios. Y Abimelech había sido reivindicado también. Ha hecho caso a Dios. Lo que Dios había revelado en los sueños ya lo había puesto en práctica, lo cual era devolver a su esposa. ¿Ok? Entonces es una historia con final feliz para Abimelech, porque volvieron a tener hijos. Una parte de esta historia feliz también porque Sara regresa con su esposo Abraham, con más ovejas, con más vacas y 1000 monedas de plata.
Esa es la historia de Abimelech. Vámonos al siguiente capítulo, que es el capítulo más ultra interesante. Es uno de los capítulos más hermosos que hay dentro del libro de Génesis, dentro de la historia de Abraham. Y vamos a descubrirlo juntos. ¿Cuál es? Nacimiento de Isaac. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Entonces, estamos diciendo que el tiempo en el que estaba con Abimelech, en tierra de Abimelech, era a sus 89 años. Porque un año, eh, aquí hay algo bien interesante, tienen que poner muy en cuenta. Le había dicho, dentro de un año voy a volverte a visitar y ya vas a tener un hijo. ¿No ve? Un año. Entonces Sara ya tenía sus 89 años. 89 años. Este es el tiempo en el que ha ido a la tierra de Abimelech. Y en el reino de Abimelech, en el tiempo que estaba Sara dentro del reino de Abimelech, Sara ya estaba embarazada. ¿Se dan cuenta? O sea, Sara estaba embarazada, teniendo a Isaac en su vientre, estaba en la tierra de Abimelech, en el reino de Abimelech. No sabemos cuánto tiempo haya estado, pero cuidó que no se viera el embarazo. Ya cuidó. Abimelech se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando, pero no se dio cuenta. Había cuidado su embarazo. Isaac vivió en un reino. Es algo interesante, algo que no nos mencionan en la palabra, algo que no dicen. No, Sara estaba embarazada cuando estaba juntamente en el reino de Abimelech. No está escrito, pero si nos damos cuenta y damos un pequeño estudio acerca de esto, estamos dándonos cuenta juntos de lo que estaba pasando en este momento. ¿Ok? Es interesante, es muy, muy bonito esta historia. Eh, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Ya concibió y ya dio a luz a Isaac. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Recalca aquí y dice que le dio, y llamó al hombre que le dio a luz Sara. Se especifica. Cuando Agar le dio a luz, pues bueno, le dio a luz. Pero aquí trata de especificar, porque alguien te podría decir, no, es que tal vez no haya sido Sara, y tal vez haya sido otra criada, tal vez haya sido una sierva de Amimelech, porque le ha dado siervos. No. Aquí dice Sara, que le dio a luz Sara. Enfatiza, vuelve a escribirlo, Sara. ¿Ya? Entonces Sara, siendo mayor, dio a luz un hijo. Y su nombre, Isaac. Eh, Muy bonito es esta historia, muy impresionante, muy hermoso. El milagro pasó. El milagro estaban viviendo Abraham y Sara. Más que todo Sara. No desmerezco a Abraham. Vamos a ver a capítulos después de que Abraham siguió teniendo hijos. Muchos años después tuvo más hijos. Sara. El milagro de Sara al tener un hijo en su vejez es algo extraordinario. Es algo maravilloso. Porque pasajes anteriores leímos que ya el tiempo de que podía quedar embarazada a Sara había pasado. Pero Dios le permitió ser madre a Sarita. Vamos a seguir leyendo. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. A sus 100 años. Qué tierno. ¿Eh? Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera que a Abraham que Sara podría de dar de mamar a hijos? Pues lo he dado un hijo en su vejez. Abuelita, ¿no? Agarrando una guaguita. Es mi hijo.
Tu hijo, sorprendente. Y es aquí la historia de que el del nacimiento de Isaac. Se había reído primeramente Abraham, la primera ocasión. Y le dijo, vas a nombrar a Isaac porque te has reído. En la segunda ocasión de la visita de los tres hombres, dos ángeles aquellos, se ríe Sara. Y ahora lo nombran Isaac y dice, me reí. Y ahora todo el que escuche esta historia se reirá conmigo. Es un gozo, es una alegría la cual tiene Sara. Ahora puede amamantar a un hijo en su vejez. Vamos a seguir leyendo. Entramos a una parte, para mí, una parte muy triste de la historia. Si pudiera colocar una musiquita aquí, sería como que de las historias tristes. Va a pasar algo. Versículo 8 dice, Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Vamos a leer. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Gran banquete. Hizo una fiesta el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Sara y Abraham tenían una risa gozosa, pero Ismael tenía una risa burlesca. Abraham estaba haciendo un banquete, pero Ismael, ya aproximadamente 13 años, se burlaba de Isaac. Ese niño. Yo soy el primogénito. Yo soy hijo de Abraham. Yo he nacido primero. Se burlaba, se burlaba. Y Sara estaba viendo esto. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Si bien Ismael tenía un carácter duro desde niño, Sara también se burlaba, Agar se burlaba de Sara también. Ahora Sara le trata esta sierva, esta mujer. Era triste. También obviamente Agar tenía su carácter. Ismael tenía su carácter. Pero cuando tratan es algo duro. 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Es que hijo es hijo. Sara le dijo, estate con Agar y tuvieron un hijo. Abraham amaba a Ismael. Lo amaba. Y que lo diga esta sierva con su hijo. Le dolió a Abraham. Le dolió en una gran manera. También era su hijo. Si bien no era con su esposa Sara, sí era su hijo. Y le dolió. Entonces dijo a Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Aquí le estaba diciendo bien, ¿sabes, Abraham? Si bien Ismael es el primogénito, pero no ha sido de tu esposa, ha sido de la sierva. Aquí es la cosa, Isaac. La promesa se va a cumplir con Isaac y no así con Ismael. Hazle caso en lo que te diga Sara.
Vamos a seguir leyendo. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó al el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. La decisión de Abraham tenía que ser una de las más duras. Agarrar pan, un odre de agua y decirle, vete. Agar, toma a Ismael, vete. No sé cómo se habrá sentido Abraham en ese momento, despacharle a su hijo con solo un odre de agua. Un hijo que estaba acostumbrado a más de 300, 400 siervos dentro de casa, dentro de esa tienda, dentro de las tiendas. Un hijo que estaba acostumbrado a ser el hijo del dueño de toda aquella posesión, ahora irse con un odre de agua y con un pan. Es una de las historias más tristes, en serio, de verdad, ver salir a un familiar, a un hijo, de esa manera. Pero era justo y necesario. Lo era. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Agar, caminando por el desierto, ya no podía más. Ya no tenían agua, el pan, una pieza de pan se le acabó y lo puso debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. No lo veré. Muchos rabinos dicen, no tenía corazón y por eso se sentó de lejos y solo quería verle morir a Ismael. Una mamá es una mamá. Yo pienso que el dolor de verle a su hijo agonizando en el desierto hizo que Agar no quería verlo morir a Ismael. Y lo que hizo es ponerlo debajo de un arbusto. ¿De un arbusto para qué? Para que tenga un poco de sombra. Y a un tiro de arco fue lo donde se sentó. Y dijo, no quiero verle morir a mi hijo. No quiero. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. ¿Se dan cuenta? Sentía ese amor y no quería verlo. O sea, lloró, lloró y dijo, mi hijo, mi hijito, no puedo verlo así. Es un odre nada más el que nos dio y ya está muriendo. Estaba acostumbrado a todo y ahora estaba muriendo. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Hay una promesa, gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Param. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Sobrevivió, creció, creció fuerte, cazador. Pero Agar, sierva egipcia, ahora decide tomarle una mujer egipcia para Ismael. Vamos a ver después que Abraham le dice,
va a buscárselo una esposa para Isaac. Es alguna historia muy linda que le vamos a ver unos 3 4 capítulos después. Pero va a tomarle a alguien de su parentela. Isaac, el momento en que le está dando la bendición a Jacob, le dice, no tomes mujer de estas tierras ajenas, de estas tierras extranjeras, ve a uno de nuestros familiares y toma por mujer a uno de nuestros familiares. O sea, hay una recomendación que se hace después. Pero a Ismael, su mamá va y le toma una esposa egipcia. Es triste porque esas consecuencias de lo que está pasando en este momento, Ismael, repercuten hasta el día de hoy. Afectan hasta el día de hoy esas decisiones que se toman. Alguna vez decía, ¿sabes cuál es la máquina del tiempo? Existe la máquina del tiempo y la máquina del tiempo es el presente. Lo que hagas en este momento tendrá consecuencias en lo futuro, sea bueno o sea malo. Eso es la máquina del tiempo, es nuestro presente. Es lo que hagamos en este momento. Lo que va a tener consecuencias positivas o negativas dentro de un futuro. ¿Quieres tener un futuro bueno? Entonces haz las cosas ahora buenas. Porque si bien sembrares, bien cosecharás. Si siembras amor, cosecharás amor. Si siembras paz, cosecharás paz. Si siembras paciencia, tendrás paciencia. Cosecharás paciencia. ¿Ok? Esto es la historia de Ismael fuera de lo que es las tiendas de Abraham. Ahora viene otra vez y aparece otra vez Abimelech. Versículo 22. Dice así: Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Le reconocía que era profeta de Dios. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí. Faltarás significa no me harás daño. Ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás conmigo y con la tierra en donde has morado. Abimelech le ha dado muchas cosas a Abraham, incluso tierras. Entonces por eso le está diciendo, no me hagas daño. Tal como yo te hice bien, por favor, te pido que tú también hagas el bien conmigo. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. En un desierto, cavar un pozo de agua es muy difícil. Y Abraham había cavado un pozo, pero este pozo había sido quitado por los soldados de Abimelech. Y le dice, ¿sabes? Tenía un pozo, me lo quitaron. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó a Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Hicieron un pacto, los dos. Entonces puso Abraham 7 corderas de rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significa estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. ¿Sabes? Trae tu manito, aquí están las corderitas. Ahora sí, que esto sirva de testimonio, que yo cavé este pozo. ¿Ok, Abimelech? Y a mí me le como que, bueno, 7 corderitas. Está bien, sí, está bien. Es tu pozo. Bien. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas? Ahí está. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juntaron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Se volvieron a sus tierras. Y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Beerseba. ¿Qué es un árbol tamarisco? Es un árbol de mediana estatura con hartas ramitas.
Algo que impida que el viento también llegue, algo que les proteja y les dé sombrita. Eso es lo que plantó Abraham, un arbolito para que proteja del viento y que les dé sombra en el desierto. Invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Colorín colorado, esta historia del capítulo 21 ha acabado. Un pacto de Abraham con Abimelech por esta tierra, por ese pozo, le dijo: te ha hecho bien, por favor haz bien conmigo. Aceptaron los dos, quedaron en un pacto, se dieron las manos y terminó todo bien. Terminó todo bien, terminó todo bien. Ahora, en el siguiente video estaremos hablando de capítulos re hermosos. Ya vimos el nacimiento de Isaac, pero veremos que Dios ordena el sacrificio de Isaac. También veremos la muerte y sepultura de Sara, a los cuántos años había muerto y dónde fue enterrado. ¡Uy! Chido. Y además veremos, esto es muy lindo, creo que tendremos un video de igual de esta misma cantidad de tiempo de minutos. Abraham busca esposa para Isaac. Es algo muy hermoso. Esos tres títulos vamos a ir estudiando en los siguientes videos. Y es muy hermoso lo que vamos a verlo. ¿Ok? Así que agarra tu Biblia, agarra tu cuaderno, agarra tu lápiz y vamos a estudiar en un próximo video. Y les hago la cordial invitación a que también podamos asistir a la congregación Adonai en esta gestión 2023, a las escuelas bíblicas dominicales y al culto en general. ¿Ok? Vamos a estar estudiando los pasajes siguientes. Tenemos un reto de poder acabar lo que es lo que es la Biblia, los pasajes, todos los pasajes bíblicos. Estamos haciendo un estudio versículo por versículo. Estamos descubriendo muchos misterios que estaban escritos en la Biblia que muchas veces no nos hemos dado cuenta. Muchas cosas también se nos quedará ahí todavía que tengamos que seguir estudiando, porque la palabra de Dios nunca se va a terminar de estudiar. Siempre lo vamos a seguir estudiando. ¿Ok? Así que te animo a que puedas leer tu Biblia, te animo a que puedas leer otros pasajes bíblicos también, o te adelantarte con estos pasajes que son muy hermosos, muy bellos, y vamos a seguir estudiando todos juntos. ¿Ok? Dios te bendiga en gran manera. Nos vemos en un siguiente video. Mi nombre es Rodrigo Avelar. Bendiciones.